Mi hermano mayor me odió durante 7 años, así que cuando me golpeé la cabeza por accidente y sufrí pérdida de memoria, no dudó en señalar a un paciente terminal que estaba a su lado y decir: «Ese es tu hermano. Míralo bien y no vuelvas a buscarme». El hombre se acercó y habló en voz baja. «Vamos, vamos a casa. Soy tu hermano. Esta es una historia de ficción. Contiene temas sensibles como enfermedad terminal y conflictos familiares. No es apta para menores. Se recomienda discreción». Desde entonces hice todo lo posible por salvar a ese hermano, incluso arriesgando mi propia vida. Pero un día, mi verdadero hermano me detuvo, pálido de pánico, y preguntó: «¿De verdad te olvidaste de mí?». Cuando desperté en el hospital, los doctores me habían advertido que podría haber problemas de memoria tras una caída tan fuerte al río. Había estado en coma por más de 2 semanas. Dijeron que fue una conmoción cerebral severa. Pero yo lo recordaba todo, especialmente la pelea con mi hermano, Charlie. «Prefiero morir antes que te veas obligado a cuidar de mí», le grité antes de dar un portazo. Su risa me siguió. «Entonces espero que se te cumpla el deseo». Ahora, 2 semanas después, seguía viva. Apenas. Cuando mis ojos se ajustaron a la luz, escuché voces fuera de la habitación. Charlie y un doctor. «Con un coma tan prolongado, la pérdida de memoria es probable», dijo el médico. «A veces incluso olvidan quiénes son». La voz de Charlie sonaba tranquila, casi satisfecha. «Despertó anoche, me miró y preguntó quién era yo. Tal vez sea lo mejor». Yo había dicho eso, pero solo porque apenas estaba consciente. Mi mano se congeló en el picaporte. «No intente recuperar lo que se perdió», continuó Charlie. «Es mejor si lo olvida». Eso dolió. Después de todo, él quería borrarme. Abrí la puerta. Nuestras miradas se cruzaron. Su sorpresa se tornó en frialdad rápidamente. Yo, en realidad, empecé a decir, pero no me dejó terminar. Señaló a un hombre cualquiera que pasaba por el pasillo. «Ese es tu hermano». Lo miré, confundida. «¿Qué?», insistió. «No vuelvas a llamar a la persona equivocada». «Deja de buscarme». Charlie se dio la vuelta y se fue. La gente en el pasillo me miraba como si yo estuviera loca. El hombre que había señalado se quedó en silencio, de pie al otro lado del pasillo. Alto, pálido, tranquilo. No dijo una palabra. La voz de Charlie resonó desde lejos. «Solo soy un amigo. De tu hermano. Ve a buscarlo tú misma». Y desapareció. Me quedé ahí, humillada, temblando. El hombre se acercó. Me preparé para un reproche o juicio, pero en lugar de eso, puso una mano suavemente sobre mi cabeza. Una caricia leve. «Vamos», dijo. «Te llevaré a casa». Lo miré, un completo desconocido, y asentí. El lugar al que me llevó era impecable, frío, sin vida, como si nadie viviera allí. En la mesa de centro, frascos blancos de pastillas. Los reconocí de inmediato. Y una foto. Él, inexpresivo, mirando a la cámara. Con calma guardó las pastillas y la foto en un cajón. «Siéntate», dijo. «Te haré algo de comer». Pero la nevera estaba vacía. Solo se quedó allí, mirándola. «Olvidé comprar comida», admitió al fin. «Saldré a conseguir algo». Ya estaba cruzando la puerta cuando solté. «Me gusta el pescado». Se detuvo. Se volvió. «¿Qué?» «Quiero pescado para cenar. ¿Puedes preparar eso?». Asintió. «Está bien». Y se fue. Observé la puerta, preguntándome si realmente volvería. Me hundí en el sofá. Mi mente volvió al pasado. El accidente. Mis padres. Los escombros. Las palabras de Charlie. A veces desearía que hubiera sido diferente, que tú no hubieras estado allí. Me quedé dormida. Cuando desperté, mis ojos se posaron en el cajón. Mi mano se movió antes de que pudiera pensarlo. Saqué los frascos de pastillas. Sabía lo que esos frascos significaban. Por un segundo, pensé en hacer algo drástico, pero algo dentro de mí me detuvo. Entonces sonó el teléfono. Me sobresalté. Contesté. «Nolan, soy tu padre. Después de todo lo que pasó, ¿crees que me quedaré sin nada? Esa hermana, todo fue por tu culpa». Me congelé. Un papel había caído del cajón. Un diagnóstico. Insuficiencia cardíaca en fase terminal. Paciente. Nolan Díaz. Recordé el nombre. Fundador de Nolan Tech. Multimillonario. Recientemente se había retirado, alegando agotamiento. Un periodista dijo que parecía un fantasma. Él había dicho: «Solo quiero descansar». Ahora sabía por qué.
No estaba cansado. Estaba muriendo. Y esas pastillas no eran de adorno. Volví a guardar el diagnóstico en el cajón. Afuera, la lluvia caía con fuerza. Aún no había regresado. Tomé un paraguas y salí, con la esperanza de encontrarlo. Su coche seguía allí. Debía haber ido a pie. Me dirigí al centro comercial más cercano. Revisé cada piso. Nada. Entonces, una voz detrás de mí. ¿Quién te dijo que me siguieras? Charlie. Estaba con Elsie Palmer, hija de un CEO con quien había hecho negocios. Ella lo abrazaba como si fuera de la familia. Charlie me fulminó con la mirada. No perteneces aquí. Deja de fingir que soy tu hermano. Me mantuve firme. No vine por ti. Vine a buscar a alguien. No me creyó. Entonces lo vi. Nolan. Quieto. Pálido. Con una bolsa en la mano. Dentro, un pescado limpio, listo para cocinar. Realmente había salido a comprarlo. Y recordé. Años atrás, cuando le rogaba a Charlie por pastel después de dormir, me gritaba. Pero horas más tarde, entraba a escondidas con el pastel bajo el abrigo. Es la última vez, decía. Pero siempre había una última vez más. Miré el pescado y solté una risa suave. Charlie se volvió, vio a Nolan y soltó. ¿Por qué diablos sigue aquí? Lo miré a los ojos. No vine por ti. Vine a buscar a mi hermano. No me creyó. Me mantuve firme. Nolan no dijo nada. Solo me miró. Con esa expresión suya que no era del todo fría ni del todo viva. Sostenía la bolsa con el pescado en una mano, como si se hubiera congelado en el tiempo. Alrededor, la gente nos observaba, algunos con incomodidad, otros con compasión. Charlie soltó una risa seca, forzada, antes de darse la vuelta, junto a Elsie Palmer, la mujer rubia de labios perfectos que se aferraba a su brazo como si fuera propiedad. Él se fue sin mirar atrás. Nolan se quedó. Eso bastó. No hablamos en el camino de regreso. Las calles parecían más oscuras de lo normal, o tal vez era mi propia culpa lo que nublaba todo. En 1900, el auto. El silencio entre nosotros era tan denso como la lluvia que golpeaba el parabrisas. Lo observé de reojo. Tenía el rostro pálido, con sombras bajo los ojos. Su cabello negro, ligeramente ondulado, estaba aún húmedo, y el abrigo de lana gris colgaba suelto de sus hombros como si el cuerpo, dentro ya no pudiera sostenerlo. Cuando llegamos, entramos sin palabras. Nolan dejó la bolsa sobre la encimera y desapareció en el baño. Oí el agua correr. Me senté en el sofá y cerré los ojos. El cansancio no venía solo del cuerpo. Era un agotamiento que venía de años. 10 minutos después, él salió. Su cabello aún mojado. Me miró un segundo antes de hablar. No deberías haberte enfrentado a Charlie así. No me enfrenté a él. Lo dejé atrás, respondí. Nolan no replicó. Se acercó lentamente, con pasos casi arrastrados, y se sentó frente a mí. No soy tu hermano, dijo. La frase flotó en el aire como una sentencia. Lo sé, respondí. Él levantó la mirada, por primera vez con algo parecido a sorpresa. Entonces, ¿por qué te quedaste? Porque tú sí te quedaste. Nolan desvió la vista. Tomó aire como si le doliera, como si respirar fuera un esfuerzo que ya no merecía ser hecho. No tienes que hacer esto, dijo apenas un susurro. Me acerqué y puse mi mano sobre la suya. Sentí sus dedos fríos, huesudos, casi frágiles. Tú tampoco. Un silencio largo. Entonces él apretó ligeramente mis dedos, solo un poco, como si ese gesto contuviera todo lo que no se atrevía a decir. Después, fue a la cocina. Empezó a preparar el pescado con movimientos lentos pero metódicos. Abrí una botella de agua y me senté cerca. Vi cómo lo hacía todo con precisión. Cortar, salar, calentar. Por un momento, parecía otro hombre. Uno que tenía planes. Uno que esperaba. La cena fue silenciosa, pero no incómoda. Compartimos el plato, y por primera vez desde que desperté en aquel hospital, sentí que no estaba sola. Esa noche, no hablamos más. Pero cuando fui a dormir al sofá, él se acercó, me cubrió con una manta sin decir nada, y apagó la luz. Su sombra se alejó por el pasillo y supe, sin que me lo dijera, que también necesitaba que alguien se quedara. Al cerrar los ojos pensé, aunque todo esto sea una mentira, es la mentira más cálida que he conocido. No día siguiente, el sol entraba por las rendijas de las persianas, pero el apartamento seguía igual de frío.
Me desperté en el sofá, envuelta en la misma manta. El olor a pescado ya no estaba, pero algo de anoche seguía flotando en el aire. Algo invisible, tenso, no dicho. Nolan estaba en la cocina otra vez, esta vez solo con una taza en la mano. Café, tal vez. O algo peor. Llevaba una camiseta negra sencilla, demasiado larga para su delgado cuerpo. No parecía haber dormido. Cuando me levanté, no dijo nada. Solo me tendió una taza vacía, como si eso fuera una forma de comunicación. No sé cómo haces para que esto no se sienta incómodo, murmuré. ¿Y se siente incómodo? Lo miré. Ojeras más profundas, barba comenzando a crecer. Ojos. Oscuros. Quería decirle que sí, que todo era raro, ilógico, incómodo. Pero también quería decirle que no, que estar cerca de él se sentía inevitable. Así que solo asentí con un gesto vago. Vi tu diagnóstico. Solté, de golpe. Nolan no reaccionó. Ni un parpadeo. ¿El primero o el segundo?, preguntó sin levantar la voz. El que escondiste. Silencio. No quiero compasión, dijo al fin. Y yo no quiero funerales. Me miró por primera vez desde que mencioné el papel. Sus ojos no estaban enojados. Estaban cansados. No quiero pasar mis últimos días enganchado a máquinas esperando un corazón que tal vez nunca llegue. ¿Y si llega? ¿Y si no? Me acerqué lentamente. Me senté frente a él, nuestras tazas vacías como testigos entre nosotros. No puedes decidir morir solo porque no tienes garantías, dije, más duro de lo que planeaba. No se trata de garantías, se trata de no arrastrar a nadie conmigo. Es demasiado tarde para eso. Nolan apartó la mirada. Respiró hondo, y su pecho tembló apenas. Pensé que se quebraría ahí mismo, pero no lo hizo. En cambio, sacó algo del bolsillo. Un encendedor. Lo giró entre los dedos. A veces pienso en lo que quedó, murmuró. Lo que dejé atrás. Personas. Errores. Promesas rotas. Todo eso son cenizas ahora. Las cenizas siguen siendo prueba de que hubo fuego. No sé por qué dije eso. Sonó más profundo de lo que sentía, pero él se quedó quieto. Muy quieto. Luego, con lentitud, cerró el encendedor y lo dejó sobre la mesa. Está bien, dijo finalmente. No prometo quedarme, pero prometo no irme sin intentarlo. La frase me golpeó más de lo que esperaba. Asentí, sintiendo que algo en mí se aflojaba. Como si, por primera vez, estuviéramos en el mismo punto del mapa. Cuando me levanté, él dijo algo más. Bajo, casi imperceptible. No sé por qué te creo, pero lo hago. Me detuve. Quise responder, pero no quise romper el momento. Así que solo caminé hacia el baño, cerré la puerta y por primera vez en mucho tiempo lloré sin ruido. No porque estuviera triste, sino porque alguien había prometido quedarse, aunque fuera un poco. Pasaron 2 días sin que Charlie hiciera ruido, y eso ya era demasiado sospechoso. Nolan dormía más de lo normal, y cuando estaba despierto, se mantenía cerca, en silencio, como si su presencia fuera suficiente para demostrar que seguía aquí. A veces cocinaba. A veces me observaba desde la sala mientras yo fingía leer. Había momentos en que nuestras miradas se cruzaban por accidente, y ninguno apartaba la vista. Había una pregunta ahí, colgando, sin pronunciarse. Pero entonces llegó. Una notificación en el celular de Nolan. Él no la vio, pero yo sí. Un titular. Charlie Díaz acusa a Nolan Díaz de manipular acciones de Nolan Tech a través de terceros. Sentí que el mundo se detuvo. Mi cuerpo reaccionó antes de mi mente. Corrí hacia el cuarto donde Nolan dormía. Lo desperté con una sacudida suave. Su respiración era lenta, pero sus ojos se abrieron de inmediato. Está empezando, le dije. Leyó el titular con calma, sin sorpresa. Sabía que lo haría, solo no sabía cuándo. ¿Vas a responder? No. Si lo hago, juego a su nivel. Y si no lo haces, él gana. Nolan se sentó en la cama, apoyándose en las rodillas. Respiraba con dificultad. ¿Sabes lo que pasa? Cuando alguien como Charlie se queda sin control, se quema. Pero arrastra a todo el que esté cerca. ¿Y tú piensas mirar desde la ventana cómo prende fuego todo? Si es necesario. Quise gritarle, zarandearlo, hacerle entender que no podía quedarse al margen. Pero entonces sonó el timbre. Era Charlie. Llevaba un traje gris claro, sin corbata. Sonreía con los dientes. Él sí lo acompañaba,
impoluta como siempre, maquillaje perfecto y gafas oscuras, aunque ya era de noche. ¿Van a invitarnos a pasar?, preguntó él. Nolan se apoyó en el marco de la puerta. No parecía débil ahora. Parecía una estatua. No tienes que hacer esto, Charlie. Claro que sí. Es mi deber como hermano, dijo, y me miró con desprecio disfrazado de cortesía. No eres su hermano, respondí sin pestañear. Pero él sí es el tuyo, ¿no? Qué ironía tan bonita. Nolan me tomó de la mano. Fue un gesto leve, pero suficiente. ¿A qué viniste?, preguntó Nolan. A informarte. Presenté una demanda por apropiación fraudulenta de activos. Tengo pruebas. Fondos a nombre de ella. Donaciones sospechosas. Lo típico. Elsie sacó un folder. Lo dejó sobre la mesa del comedor. Y como gesto de buena voluntad, añadió Charlie, te damos la opción de evitar la exposición pública. Solo tienes que entregar el control restante de Nolan Tech. Un trato sencillo. Nolan no dijo nada. Miró el folder. Luego me miró a mí. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Charlie?, dijo Nolan con voz tranquila. Que tú mientes para proteger tu imagen. Yo mentí para proteger a alguien más. Charlie perdió la sonrisa. Entonces esto es personal. No, esto es libertad. Charlie miró a Elsie. Ella bajó la vista. Por un segundo, me pareció que no quería estar allí. Luego se recompuso. Tienes 24 horas, dijo él antes de irse. Cuando la puerta se cerró, Nolan se dejó caer en una silla. Su respiración era superficial. Me arrodillé frente a él tomándole las manos. ¿Qué vas a hacer? Voy a responder. Pero no con ira. Con verdad. ¿Qué significa eso? Que no te pienso esconder. Ni a ti, ni lo que siento. Me quedé en silencio. Mi corazón golpeaba el pecho. Nolan respiró hondo y, por primera vez, dejó caer la cabeza en mi hombro. Y ahí, en ese momento exacto, entendí que lo había elegido. No como hermano, no como salvador. Lo había elegido simplemente como él. Esa noche, no dormí. Me quedé en la sala, envuelta en la manta que Nolan solía dejarme. Lo oía moverse en el dormitorio. Pasos lentos, arrastrados. A veces tosía. Una tos seca, que sonaba como si se le partiera el pecho. Cada vez que ocurría, mi cuerpo se tensaba, esperando el silencio. Por suerte, esa noche, el silencio nunca fue final. A las 4 de la madrugada, no aguanté más. Toqué la puerta entreabierta. Nolan estaba sentado en la cama, con la camisa abierta, inyectándose uno de sus medicamentos. Me miró sin sorpresa. ¿No puedes dormir?, negué. Entré. Me senté en el borde de la cama. Él no se movió. Nolan, dije, sin pensarlo demasiado. Nunca perdí la memoria. No reaccionó de inmediato. Terminó de guardar la jeringa, cerró la caja. Respiró hondo. Lo sé, respondió, con calma. ¿Desde cuándo? Desde que preguntaste por pescado. Nadie pide algo así si no sabe quién tiene delante. Reí, un poco avergonzada. ¿Y por qué seguiste con la mentira? Porque necesitaba una que no doliera. Y tú también, ¿no? Asentí. No había más que decir sobre eso. Habíamos mentido, pero también nos habíamos salvado. ¿Sabes qué más recuerdo?, dije mirándolo. Cuando tenía 10 años, me escondí en el cuarto de Charlie después de que me gritara. Me encerré en el armario. Escuché cómo rompía cosas, cómo se reía, y recuerdo pensar, quizás no merezco que me quieran. Esa frase se me quedó pegada por años. Nolan me miró entonces. Su rostro era todo sombra, excepto por sus ojos, oscuros y cansados, pero atentos. Tú mereces que alguien se quede, dijo. ¿Y tú?, pregunté apenas un susurro. Yo ya no tengo mucho. ¿Quedar?, respondió bajando la mirada. Mentira. Le tomé la mano. No fue un gesto romántico. Fue real. Como si nos estuviéramos rescatando el uno al otro. Otra vez. Tú me diste un hogar, dije. Y eso no se da sin querer. Nolan cerró los ojos. Sus dedos temblaban levemente. Eres la única mentira que me hizo bien, murmuró. Me quedé ahí, sentada junto a él, en silencio. Ninguno de los dos habló más. Pero esa noche dormí en su habitación. No en su cama, no aún, pero cerca. Lo suficiente para saber que si el tiempo era corto, valía la pena cada segundo. Y lo más importante, él no me pidió que me fuera.
El timbre sonó a media tarde, cuando Nolan dormía. Al principio pensé que sería un mensajero, tal vez una carta legal más de Charlie. Pero cuando abrí la puerta, ahí estaba ella. Elsie Palmer, perfectamente peinada, gafas oscuras y una carpeta bajo el brazo. «Hola», dijo, como si fuera una vecina cualquiera. «¿Está Nolan?» No contesté. Solo mantuve el marco de la puerta entre nosotras. «Mira», continuó quitándose las gafas. «Sé que esta situación es extraña, pero yo no estoy aquí para pelear contigo. Estoy aquí para ayudarlo». «¿Y desde cuándo lo ayudas tú?» Sonrió. Esa clase de sonrisa que no tiene dientes, solo condescendencia. «Desde antes de que tú aparecieras», dijo con voz dulce. «No aparecí. Me abandonaron». Elsie no se inmutó. «¿Puedo pasar?» Quise decir que no, pero entonces vi a Nolan detrás de mí, apoyado en el marco del pasillo. Camiseta blanca, más delgado que nunca, con el cabello suelto y húmedo por una ducha reciente. No dijo una palabra, solo asintió con la cabeza, dándole permiso. Entramos los tres. Me senté a su lado en el sofá. Nolan parecía cansado, pero atento. Elsie se acomodó con elegancia en la silla frente a nosotros y abrió la carpeta. «La situación es simple», comenzó. «Tu hermano está cavando un pozo, y tú estás en el fondo con él». «Charlie no es mi hermano», respondí. «Técnicamente», dijo, hojeando papeles. «Pero emocionalmente, da lo mismo. Nolan, tú y yo teníamos un plan. Sabías que eventualmente tu estado de salud requeriría una transición. Yo hablé con mi padre. Estamos dispuestos a fusionar nuestras acciones con Nolan Tech. A cambio, solo pedimos algo simbólico». «¿Simbólico?», preguntó Nolan. «Compromiso. El tipo de compromiso que da seguridad a los inversores. ¿Quieres que me case contigo?», preguntó él sin ironía. «No. Ahora. Pero públicamente, sí. Un vínculo. Una imagen». La habitación se volvió más fría. Nolan miró hacia el suelo. Yo no podía creer que esa mujer dijera esas cosas como si estuviera hablando de comprar un mueble. «Yo no soy un cartel publicitario», murmuró él. «No. Eres una empresa en peligro. Hay diferencia». Nolan levantó la vista. Sus ojos no estaban enojados. Estaban decididos. «Si me queda poco tiempo», dijo lentamente, «quiero que sea real. No pienso pasar lo que queda pretendiendo algo que no siento». Elsie se quedó en silencio por primera vez. Me miró. Su expresión cambió. Por un instante, vi algo parecido a celos. O quizás miedo. «¿Estás enamorado de ella?», preguntó, sin rodeos. Nolan no respondió, pero su silencio dijo más que cualquier frase. Me tomó la mano sin mirarme, y fue como si el mundo respirara distinto. «Entonces», dijo Elsie poniéndose de pie, «espero que disfruten lo que les queda». Salió sin cerrar la puerta con fuerza, sin rabia, solo con frialdad. Cuando el silencio volvió, Nolan soltó mi mano y exhaló largo. «¿Eso fue una declaración pública?», bromeé. «Fue una negación privada», respondió. Reímos, suave. No por felicidad, sino por alivio. Esa noche, cocinamos juntos por primera vez. Él no tenía fuerza para cortar, pero me guiaba con paciencia. Las manos juntas, los gestos suaves. Nada de besos, nada de promesas. Solo tiempo compartido, como si el reloj no importara. Y por primera vez, Nolan se permitió disfrutar algo. Una semana. Eso fue lo que tardó en estallar. Las noticias aparecieron primero como rumores. Irregularidades en las cuentas de Nolan Tech, transferencias oscuras, falsificación de documentos. Charlie intentó negar todo, como siempre hacía. Pero esta vez no había solo un acusador, sino múltiples voces. Voces internas. Gente que antes le temía. Ahora hablaba. Nolan lo supo antes de que llegara a los medios. Había recibido una llamada esa mañana, mientras yo lavaba los platos del desayuno. Solo dijo 2 palabras antes de colgar. Ya empezó. Pasó el día observando desde la ventana. No se movía mucho. Su rostro seguía pálido, pero su expresión era distinta. No había resignación. Había expectativa. Al anochecer encendí la televisión. Charlie en pantalla. Rostro tenso, traje oscuro, palabras medidas, casi vacías, declaraciones malintencionadas, información tergiversada, confianza en la transparencia. Nolan apagó el televisor.
¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora esperamos que se hunda solo, dijo. Pero no era así de simple. Esa misma noche, Charlie llamó. No a Nolan. A mí. Necesito verte, dijo. A solas. Dudé. Le pregunté a Nolan. Él asintió. Ve, me dijo. A veces necesitas mirar el incendio de cerca para no extrañar el humo. Nos vimos en un restaurante discreto. Él ya estaba sentado, sin corbata, los ojos más hundidos que nunca. La arrogancia no había desaparecido, pero estaba más débil. ¿Viniste sola? Fue lo primero que dijo. Sí. ¿Qué quieres? Perderlo todo. No es como imaginaba, dijo jugando con el vaso vacío. Pensé que podría evitarlo, controlarlo, como todo. No puedes controlar a todos, Charlie. A ti sí pude, por años. Me dolió, pero no lo negué. Tenía razón. Durante mucho tiempo fui su sombra, hasta que me cansé. ¿Sabes por qué odiabas tanto que me quedara? Pregunté. Porque te obligaba a mirarte a ti mismo. Charlie no respondió. Bajó la mirada por primera vez. Sus dedos temblaban. No vine a hacer las paces, dije. Vine a entender por qué. ¿Por qué tanto odio? Porque tú seguías ahí, murmuró. Cuando todos los demás se fueron, tú te quedaste. Y yo no sabía cómo hacer que dejaras de mirarme. Esa confesión no cambió nada, pero aclaró todo. Volví al departamento con las ideas desordenadas. Nolan estaba despierto, sentado en el sofá con una manta sobre los hombros. Se veía peor que por la mañana, pero cuando me vio, sonrió. Y fue como si nada más importara. Me senté a su lado. Le conté todo. ¿Y lo odias un poco menos? Preguntó. No lo sé, pero ya no me duele tanto. Él asintió. Bien. ¿Y tú? Pregunté. ¿Por qué lo protegiste públicamente? No lo hice por él. ¿Entonces? Me miró, cansado pero firme. Lo hice por ti. Mi pecho se apretó. No. Dije nada. Solo lo abracé. Largo. Silencioso. Como si ese gesto pudiera explicarlo todo. Todo parecía calmo esa mañana. El cielo estaba limpio por primera vez en semanas. Preparé el desayuno mientras Nolan dormía. Su respiración desde el cuarto sonaba regular. Él siempre decía que los días buenos venían sin anunciarse, y por eso no confiaba en ellos. Tenía razón. Eran cerca de las 10 cuando entré al cuarto con una bandeja. Al principio, pensé que dormía profundamente, pero había algo inmóvil, demasiado inmóvil. Me acerqué. Su pecho no subía. Su rostro, siempre pálido, ahora tenía un matiz ceniza. Dejé caer la bandeja. Los cubiertos resonaron en el suelo. ¡Nolan! Grité sacudiéndolo. Nada. Corrí por su medicamento de emergencia, como él me había enseñado. Inyecté la dosis. Llamé a la ambulancia. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar. En 3 minutos, el departamento estaba lleno de paramédicos. Yo estaba de rodillas en la sala, con las manos manchadas de sudor y adrenalina. En el hospital, esperé durante horas. El mismo lugar donde todo había empezado. El mismo olor a cloro, a muerte contenida. Me senté sola. La gente iba y venía. Médicos, enfermeros, gente con caras rotas como la mía. Al fin, una doctora me llamó. Jovencita, seria, con una expresión que no prometía nada. Está estable, pero necesita un trasplante. Pronto. ¿Está en la lista? Sí, pero su compatibilidad es rara. Hay otros antes. ¿Cuánto tiempo tiene? Ella dudó. Odio cuando dudan. Semanas, tal vez menos. Volví al cuarto. Nolan estaba despierto. Débil, pero despierto. Una máscara de oxígeno cubría su rostro. Cuando me vio, alzó una ceja, como si dijera otra vez aquí. Me senté junto a él. Le tomé la mano. Por primera vez, su mano no respondió. Pensé que te iba a perder. Susurré. Yo también, murmuró, apenas audible. Hubo un silencio largo. Luego, su mirada se afiló. Tengo miedo. No era una confesión cualquiera. Era un grito disfrazado. No por mí, agregó. Por ti. Estoy bien. No, no deberías estar aquí. No deberías quedarte viendo cómo me deshago. ¿Y qué? ¿Quieres que me vaya? Su mirada se llenó de algo entre culpa y rabia. Quiero que vivas algo que no termine en una cama. Me acerqué más. Puse mi frente contra la suya, cuidando de no tocar la máscara. ¿Y tú? ¿No quieres eso también? Nolan no respondió. Entonces hazlo.
dije. Acepta lo que sea. Médicos, donantes, lo que sea. Y si no llega a tiempo, entonces me habrás dado cada día que sí llegó. Y con eso me basta. Sus ojos se cerraron un instante. Cuando los abrió, una lágrima silenciosa corría por su sien. Está bien, dijo. Prometo luchar. Pero solo si tú prometes no dejarme solo. Nunca lo haré. Y en ese cuarto blanco, lleno de cables y máquinas, lo sentí por primera vez. Nolan ya no era un refugio. Era una elección. Y yo, la suya. Nolan dormía profundamente cuando llegamos al departamento. Lo habían dado de alta temporalmente mientras esperaban novedades sobre un donante. Estaba débil, sí, pero estable. Le costaba moverse sin perder el aliento, así que pasaba la mayor parte del tiempo en el sofá o en la cama, leyendo en silencio o simplemente mirando por la ventana. Yo limpiaba, a veces por rutina, a veces porque necesitaba hacer algo con las manos para no romperme. Ese día, al mover una caja del armario, encontré una carpeta azul, polvorienta. No tenía nombre, solo una pestaña doblada. La abrí. Adentro, cartas. Muchas. Escritas a mano. Algunas con tachones, otras con dibujos en los márgenes. Fechadas desde hace meses, incluso años. La primera decía, para. Cuando ya no esté. La leí. Luego otra. Y otra más. Algunas estaban dirigidas a su madre, otras a socios de la empresa. Una, en especial, estaba rota en la esquina, como si la hubiera abierto y cerrado 1000 veces. Esa llevaba mi nombre. Temblando, me senté y abrí esa carta. No sé por qué te estoy escribiendo. Ni siquiera sé tu nombre. Solo sé que te vi sentada en el pasillo del hospital, que llorabas en silencio, como si no quisieras molestar. Y algo en ti me hizo querer quedarme un poco más. No soy bueno con las personas. He dañado a muchas. Pero al verte ahí, tan rota como yo, pensé, tal vez 2 personas rotas puedan sostenerse, aunque sea por un rato. Tal vez nunca leas esto. Tal vez nunca te lo dé. Pero si alguna vez te quedas, gracias. No podía respirar. No por tristeza, por algo más profundo. Era la prueba de que no fue un accidente, de que, incluso antes de conocernos, ya habíamos empezado a encontrarnos. Esa noche, cuando Nolan despertó, me encontró en el suelo, junto a la carpeta, con las cartas abiertas como pétalos marchitos. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó, apenas audible. En tu armario, respondí, limpiándome las lágrimas con la manga. Se sentó con dificultad. No trató de quitármelas. Solo observó. ¿Por qué no las enviaste? Porque pensé que era demasiado tarde para empezar algo sincero. Nunca es tarde para la verdad. Le tendí la carta, la que me había escrito. Nolan la tomó con manos temblorosas. No la leyó. Solo la sostuvo. Ya no me acuerdo qué decía, dijo. Yo sí. Se rió suavemente. Una risa hueca, pero honesta. ¿Y qué piensas? Que yo también te vi. Ese día. Y también quise quedarme. Lo ayudé a recostarse. Le acomodé las almohadas. Antes de salir del cuarto me detuve en la puerta. ¿Nolan? ¿Sí? Si alguna vez te vas, déjame. Una carta. Solo una. No pienso irme sin ti, murmuró. Y con eso, me bastó. El día era gris, pero sin lluvia. Un cielo que no sabía si romperse o quedarse mudo. Nolan estaba en la terraza, envuelto en una manta. Se había vuelto su lugar favorito desde que volvió del hospital. Le gustaba sentir el viento en el rostro, como si el aire limpio fuera más valioso que cualquier medicina. Yo preparaba té. No porque lo pidiera, sino porque necesitaba hacer algo por él. Algo que pudiera calentarle las manos. Cuando salí, lo encontré con los ojos cerrados. Parecía dormido, pero no lo estaba. ¿Té?, ofrecí. Él asintió con una sonrisa mínima. Le entregué la taza y me senté junto a él, en la otra silla. ¿Has pensado qué harías si todo se arreglara?, pregunté de pronto. ¿Si recibiera un corazón nuevo?, preguntó él, sin abrir los ojos. Sí. No sé. Nunca imaginé vivir tanto. ¿Y ahora? Nolan. Abrió los ojos y me miró. Directo, como si cada palabra tuviera peso. Ahora quiero quedarme. Se hizo un silencio. Uno que no pesaba. Uno que respiraba con nosotros. ¿Contigo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él dejó la taza en la mesa y tomó mi mano. Esta vez no tembló. No sé cuánto, no sé, tiempo tengo. Pero lo que soy ahora
Es por ti. No me salvaste. Me recordaste cómo se sentía estar vivo. Mi pecho se apretó. Yo tampoco tengo certezas, dije. Pero quiero caminar contigo, aunque solo sean unos pasos. Nos quedamos así, tomados de la mano. No como una promesa, como una elección, como si hubiéramos llegado a un punto en el que el amor no necesitaba futuro, solo presencia. Y entonces sucedió. Un beso, lento, frágil, silencioso, no por miedo, sino por respeto, como si besar fuera una manera de agradecer sin palabras. No dije nada después, tampoco él, pero cuando volví a mirar el cielo, me di cuenta de que había empezado a llover. Y por primera vez, no huimos de la lluvia. Minutos después, el teléfono sonó adentro. Nolan no lo oyó. Yo entré. Era el hospital. Un donante. Compatible. El hospital tenía ese olor particular a plástico, cloro y espera. Lo conocía bien. Pero esa vez, algo era distinto. Nolan fue ingresado esa misma noche. No hubo celebraciones, ni lágrimas de esperanza. Solo silencio. Precaución. El corazón donado venía de otra ciudad. El cirujano era uno de los mejores del país. Aún así, nada estaba asegurado. Me dejaron verlo antes de que lo llevaran a quirófano. Estaba acostado, con la bata azul, más delgado que nunca. Pero sus ojos estaban vivos. No brillaban con euforia. Brillaban con aceptación. ¿Tienes miedo?, pregunté. Sí, respondió sin dudar. ¿Y arrepentido? Solo de no haberte conocido antes. Me acerqué. Le acaricié el cabello, suavemente. Entonces quédate, solo eso, quédate un poco más. Si me voy, dijo con una sonrisa pequeña, te dejo carta, pero si me quedo, si te quedas, la escribimos juntos. Nos miramos. No hizo falta decir más. Lo besé en la frente. Fue breve, como una firma final. Después se lo llevaron. Las horas siguientes fueron un limbo. Me senté en la sala de espera, mirando fijamente el suelo. Dormí a ratos. Lloré en silencio. Recordé cada día, cada gesto, cada frase que nunca dije en voz alta. Al amanecer, la doctora salió. Tenía el cabello recogido con prisa, los ojos cansados. La cirugía fue un éxito, dijo. Está estable. No me moví. No reaccioné. Solo cerré los ojos y dejé que algo dentro de mí, algo que llevaba semanas detenido, volviera a respirar. Cuando me dejaron entrar, Nolan seguía dormido. Tubos, monitores, vendas, todo eso estaba ahí. Pero él también. Y eso era suficiente. Me senté a su lado. Le tomé la mano. Apretó mis dedos en sueños. «Sigues aquí», murmuró, sin abrir los ojos. «Sí», respondí, acariciándole los nudillos con el pulgar. «Soy tu hermana. ¿Recuerdas?» Sonrió, débilmente. «No. Eres algo que no sabía que necesitaba. Eres mi hogar». Me incliné, apoyando mi frente en su pecho, justo donde ahora latía el nuevo corazón. Un corazón que no era suyo, pero que lo mantenía vivo. Y ahora también era mío. No sabíamos cuánto tiempo tendríamos, pero por fin, por primera vez, teníamos tiempo. Y eso bastaba.